haces un momento, relájate. ¿Tu mujer te da permiso? Mira, si quieres venir, ven. Si no, no lo hagas. Yo te agradezco muchísimo lo que hiciste por Chuyín. Los niños tienen que tener las mismas igualdades, los mismos derechos. Me parece curioso que estoy escuchando a Malverde. Pues ten cuidado con el general. No le gustó mucho que te fueras a dormir con una de sus viejas. El general no me preocupa tanto, pero ese tal Fierro se trae algo que no me gusta para nada. Oye, ¿te ha comentado algo, Vicente, de nuestras tierras que están cerca de la mina? Esas tierras son de tu mujer. O sea, tuyas también. Pero si yo las trabajo, son más mías. Así me gusta, Vicente. Socios. Socios. ¿Algún problema conmigo, Fierrito? Así solo me dice el general. A usted no le doy permiso. Entonces, ¿tiene usted algún problema conmigo, Rodolfo Fierro? Sí. Me cae mal. No me gustan sus airecitos de santurrón. Usted también me cae muy mal. No me gustan tus aires de carnicero. Pues mire, hay de dos. Los que encañonan y los que cavan. Y como puede ver, yo tengo el revólver. Así que vaya agarrando la pala. No lo creo. Yo no sé qué le vio el general a usted. Dígame, ¿qué? Y yo no me explico por qué lo tiene de mano derecha. Porque yo sí soy bragado, no como otros. Cae que usted no es de Sinaloa, ¿no? Usted solo para sus tintes, ¿verdad? No creo que a ti te importe la causa. Estás aquí porque te dan de comer y porque te gusta matar. Pues ¿para qué le voy a decir que no? Pues mucha plática, ¿no? Si me vas a disparar, hazlo ya. El general ya viene a hablar con Jesús. Está bueno. Ahí viene el patrón. Si quiere después, nos matamos. ¿Que no fui lo suficientemente clara, Teo? No quiero verte por aquí. Asosiégate, mujer. Tanto te puedo todavía. Dolor de panza es lo que me das. Esa pancita lisa que tanto besé, mi Ángela. Quieto ahí. Espérate. Es que necesito información y pues... ya después te dejo tranquila. ¿Qué quieres? Ver a Malverde. Pues resulta que me dijeron que andabas ennoviada con uno de sus hombres, pues. Sabía que algo te traías. ¿Qué estás buscando, Teo? ¿Dinero? ¿Cobrar la recompensa que están ofreciendo por él? No, señor, conmigo no cuente. No, fíjate que no, yo no soy así, mujer. Más bien quiero que me ayude con un negocio que traigo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Y no te voy a dejar en paz hasta que me digas, mi ángel. Estuve pensando el camino para acá y me gusta mucho como piensa Jesús. Sería muy importante, pues, contar con su apoyo para lo que se viene. Pues a mí me gusta que usted sea un hombre sensato. La mayoría de los líderes no son mucho de recapacitar, general. A veces la victoria necesita que uno tenga gente valiosa. Y usted la tiene, lo sé muy bien. Nazario Aguilar, hijo de Ramón Aguilar, un hombre muy leal a usted, igual que la China Navajas. Sus padres trabajaron en un matadero y aprendió muy bien el arte de hacer cortes con diferentes tipos de cuchillo. A Tamal le quitaron sus tierras y Zamudio le secuestraron a su familia. Todos tienen un cuento similar. Han sido víctimas de las injusticias. Veo que está muy bien informado, general. Nazario creció conmigo. Su familia me apoyó. Ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Igual que la China, que es como mi hermanita. Y aunque sabemos que podemos morir, no vamos a dejar de proteger a los fregados. Sobre todo mi pueblo, los Yoreme. Jesús Malverde no es ningún idiota, Teo, así que cuídate muy bien con lo que estás pretendiendo con él. No, yo sé que... Pero
perfectamente quién es Malverde. Nos conocimos por los lados de Mazatlán hace como 3 años, más o menos. Y es alguien a quien admiro y respeto. Ay, Teo, por favor. ¿Qué vas a saber tú de respeto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Si ves a tu noviecito, dile que quiero hablar con él. Él va a saber quién soy. ¿Sí? Está bueno, pues. Escúchame bien. Si te paseas por los lados de la Piedra de la Virgen, las afueras del pueblo, alguien se va a encargar ahí de avisarte. No tienes que hacer nada más. Nada más paciencia, porque parece que anda fuera de Sinaloa. ¿Viste qué fácil soy para complacerme, mi ángel? Con eso y un beso y ese trompito voy a ser el hombre más feliz. Lo estoy haciendo nada más para que te vayas, Teo, y no te aparezcas más por aquí. No quiero problemas. Y lo del balazo ahí en la frente, va en serio. Te lo acomodo entre ceja y ceja. Yo te recomiendo que cuides tu lengua, Gamboa. Porque le puedes decir al patrón que el que anda queriendo levantarle las enaguas a su vieja eres tú. ¿Y a quién crees que le va a creer? Entonces, ¿sí está de acuerdo entre la distancia de los postes? La distancia es la que dice Vicente. Menos de eso nos estaría costando más dinero. Coronel, perdón. Necesito unas palabras con usted. ¿Me permite? Vaya a la comandancia. Espéreme allí. Claro. Permiso. ¿El telégrafo? En la oficina de correos, o cerca. Ahí hay un local disponible. El Eleuterio se puede encargar de las adecuaciones. Si puedes, ¿verdad? Pues, yo me encargo de los materiales. Bueno, señores, tienen el apoyo de las autoridades. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos que atender. Gracias. Muy bien, Vicente. Esto va a funcionar muy bien. Hay cosas contra las que no se puede luchar, hijo. Y una es el llamado de la carne. No, papá, no. Esto va mucho más allá que eso. Y aunque Lucrecia dice que quiere ser monja, la verdad no le creo. Y su manera de mirar, a veces siento que solamente lo hace para volverme loco. No sé. ¿Por qué supones esas cosas, Secundino? Así no son. ¿Qué estás haciendo escuchando, eh? ¿Crees que estoy inventando todo? ¿Que estoy perdiendo la razón? ¿Qué te pasa? Tu hermana solo intenta ayudar, hijo. Lucrecia y su hermano estuvieron cenando anoche. Yo platiqué con ella y mira, si interfieres en sus planes, lo único que vas a hacer es confundirla así como lo estás tú. Secundino, hijo, si esa muchacha es capaz de perturbarte así, es porque nada tienes que hacer en la iglesia. Por el contrario, estas son el tipo de tentaciones que se nos presentan a los hombres con fe. Se llaman pruebas. Siempre hay otras maneras de servir a Dios, hijo. Meterte de cura no es el único camino. Miren, fui al mercado y compré unas cosas. ¿No quieren que les haga algo de comer y terminamos de platicar de esto? Bueno, gracias, hija. ¿Sí? Claro. Vamos. Gracias. Ve. Ay, la vocación y el llamado de la carne. Van ustedes a llevar mis cosas y las de mi hermana a la nueva casa. ¿Saben dónde es? Sí, coronel. Bien. Gamboa. Señor. ¿Está dispuesto a comportarse como el oficial federal que es? Sí, señor, por Y supuesto. a no obedecer ningún tipo de interés propio ni de nadie más para operar en pos de la Federación. Sí, señor. Entonces explíqueme por qué fregados nunca atraparon a Malverde y a su banda de forajidos. Aparte del pulque, que ya sé que le gusta mucho. Mire, coronel, le voy a ser muy sincero. Yo he quedado al mando aquí de la comandancia, pero aquí don Herminio Quiñones hace lo que se le antoja. Que está protegido por gente muy importante y la verdad yo no tomé la decisión de enfrentarlo ni de comprobarlo, señor. Agradezco que lo reconozca, pero eso no resuelve mi pregunta. ¿Por qué nunca consiguieron atrapar a Malverde? Pues yo la verdad ya estoy empezando a creer que es un santo, señor, como dicen.
Le puedo contar todo lo que ha hecho y cómo aparece y desaparece sin que uno logre explicarlo. Está bien. Cuénteme los supuestos milagros de ese criminal. Todo lo que soy y lo que sé lo aprendí de los Llóreme. Les debo mucho. Y me indigna cómo los ha tratado la historia y los dirigentes de este país. Eso fue lo que lo motivó a rebelarse contra las injusticias. Eso y que también los federales fusilaron a mi padre. Yo tenía 6 años y no lo he podido olvidar. Vaya que lo entiendo. Un niño no puede olvidar algo así. Mi madre me llevó con su gente, los Llóreme. Me enseñaron a cazar, a pasar desapercibido y sobre todo a curar. Es por eso que le llaman el santo patrón. Pero soy solo un hijo de una injusticia y de una guerra que no ha acabado, que está masacrando a mi pueblo. Y voy a dar hasta el último suspiro por defenderlos. Bueno, la casa para el telégrafo ya está. En Luterio ya puedes pasar por el material de la electricidad al almacén. Lo que sí va a faltar es el cable. Ese va a tardar porque hay que pedirlo. En mi hacienda quedó cable. Pueden ir trabajando con ese mientras llega el nuevo. Está bueno, pero pues ahora sigue con su licencia. Después de la nochecita que pasamos guardados, pues me gustaría ir a descansar y empezar mañana. Está bien, que sea mañana. Y dile a tu gente que también se van a encargar de las vías del ferrocarril. Permiso. Vicente, es otro asunto que quería hablar a solas contigo. Me di cuenta de la cercanía del maestro con tu esposa. ¿Qué estás insinuando? Es que el profesor no respeta lo ajeno. Y así como está atento con tu mujer, pues también está atento con la mía. Dime una cosa. ¿Hasta dónde está uno dispuesto a tolerar eso? ¿A dónde quieres llegar con todo esto, Arminio? ¿Serías capaz de eliminar la amenaza que atenta contra tu matrimonio? Mira, te estoy hablando en serio cuando digo eliminar. Me refiero a cortar de raíz. Desaparecer.